El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Un fraterno y afectuoso saludo para toda la comunidad argentina residente en nuestro país. Felicitarles por el logro de este tercer campeonato mundial, ayer vivido a lo grande en todo el mundo. Todos los récords, los registros históricos de audiencia televisiva y a través de multiplataformas de redes sociales han sido sobrepasados. Argentina se logra coronar campeona del Mundial Qatar 2022 y es un tema obligado en esta noche, y para ello contamos con la participación del licenciado Manuel Cañadas, ex jugador de la Liga Profesional del Fútbol Salvadoreño, un hombre que ha desfilado por diferentes canchas en su vida profesional, además periodista y comunicador deportivo, exdirector de periódicos especializados en deporte, principalmente en fútbol, y ahora también en una faceta de comentarista y analista deportivo en su propio espacio con sus compañeros y hermanos. Licenciado Manuel Cañadas, gracias por aceptar mi invitación y estar compartiendo en esta oportunidad de esta fiesta grande del fútbol. Muchas gracias, qué bueno que coincidimos en una fecha extraordinaria en el sentido de que hemos asistido a la coronación de un equipo americano en contra de los equipos del viejo mundo. Argentina se coronó campeona y la verdad es son momentos de excitación, momentos extraordinarios en los cuales un equipo al cual le vamos ha conseguido un logro tan importante y tan trascendental. Licenciado Manuel Cañadas, ¿cuál es este primer análisis que usted puede expresarle a nuestros televidentes y cibernautas sobre el juego ayer, la gran final de la Copa Mundial Qatar 2022? ¿Cómo la vivió? ¿Esperaba que se llegara hasta los tiros libres desde el punto penal o pensaba que podía definir Argentina en los 90 minutos? Tenía mis reservas. Francia es un gran equipo, se ubican bien, se posicionan bien, jugadores que militan en los mejores equipos del viejo continente, pero en realidad Argentina acudía con grandes jugadores también. Yo pensé que sí iba a haber tiempo extra. Obviamente en mis adentros aspiraba a que se pudiera ganar, ¿verdad? Incluso Argentina estuvo 2-0, estuvo superando a Francia, que llegó en un primer tiempo desastroso. Sus jugadores parecieron dormidos. La realidad es que uno cuando los mira y se pone a pensar a ese nivel, tienen que estar preparados no solo física y técnicamente, sino que también emocionalmente. Y los vi tan venidos a menos que pensé que Argentina podía haber hecho la hombrada sin llegar a los tiempos extra. ¿Cuál fue su primer mundial cuando usted recuerda que comenzó ya a seguir el fútbol sin antes de estar participando ya como futbolista activo? ¿Cuál es ese mundial que usted puso esa televisión y comenzó a disfrutar de esta copa? En realidad no. Mi primer mundial, el cual estuve al tanto, pero a lo lejos, fue el Mundial de Chile del año 62. Porque del 58 todavía estaba muy niño, entendía que aquellos grandes nombres, ¿verdad?, de Pelé, cuando debutó, Babá, Didi, Sósimo, Cito, Zagallo, todos esos grandes jugadores que fueron campeones en Suecia el año 62. Estuve asombrado con Pelé, que con 17 años y días logró salir campeón mundial, y no solo eso, sino que metió un hat-trick en el equipo, en el partido final. Y uno se pone a pensar que un niño
entre hombres curtidos, y a pesar de eso, ¿verdad?, llegaría a ser definitivamente el rey. Luego vino el otro campeonato, del cual sí ya tuve noción y tuve plena conciencia, que fue el año 66, cuando se jugó en Inglaterra, que se dio aquel gol fantasma de George Hurst, que con los años lo han desvirtuado, y en su momento el árbitro suizo dijo de que había sido, que la pelota había rebotado adentro de la portería, pero en realidad la pelota solo pegó en la línea de cal. Con los años, con los estudios, los avances tecnológicos, se ha determinado que el gol no fue, pero definitivamente ya estaba dada el campeonato para los ingleses. Luego llega México 70. México 70 yo me perdí la oportunidad de poder asistir. En mis años jóvenes, comencé el año 65 en la selección juvenil, fui compañero con tu padre, con Ricardo Gambetta Sosa, el popular Gambetta Sosa, y el año 66 mi maestro, que era don Hernán Carrasco Vivanco, que es como mi segundo padre, me recuerdo que fue a Inglaterra a recibir un curso para entrenadores, obviamente, y paralelamente también a ver lo que pasaba con el mundial que se jugó en algunas ciudades, pero especialmente en Wembley. En esa época todavía eran 10 equipos, el campeonato no estaba tan cargado como hoy. Pero pienso que lo multitudinario de los torneos de ahora también le da más oportunidades a muchos países, y eso ha logrado que el evento sea más ecuménico, pues, más en la cual participan la mayoría de países, y es como una fiesta que va creciendo hasta llegar al momento culminante, que es el mundial. Y en esa época salió campeón Inglaterra. Lo que recuerdo que la reina Isabel lo hizo Sir Alf Ramsey, era el entrenador, que dijo que los futbolistas argentinos eran unos animales, y en ese momento hoy lo vemos como una anécdota, pero en su momento sí fue tomado al pie de la letra, ¿verdad? Era una ofensa muy grande. Y ellos le ganaron la final a Alemania, los ingleses. Y fue cuando los portugueses salieron a cazar al pobre Pelé, que lo levantaron, Mario Coluna, Torres, era el equipo de Eusebio, y a él lo lesionaron seriamente, ya no pudo seguir jugando. Y Brasil tuvo que desistir, pues, porque quedó eliminado en la primera etapa. Creo que estaba Portugal, Hungría y Bulgaria, creo que estaban en ese grupo. Y solo le ganaron a Bulgaria, y después cayeron ante Portugal y ante Hungría. ¿Qué pasó en esa fase cuando la selección de El Salvador clasifica a la instancia final en el Mundial de México 70? Usted lo ha hecho mención, estaban con mi padre y otro grupo de talentosos jugadores en la juvenil, compitiendo a nivel centroamericano y el Caribe. ¿Había alguna posibilidad de que ustedes pudieran estar vistiendo los colores del azul y blanco en México 70, o era tanto es limitado el espacio que ustedes como juveniles todavía no podían aspirar? Nosotros fuimos juveniles a mediados de la década. Posteriormente nos integramos cada uno a diversos equipos. Fue un grupo tan homogéneo. Ahora cuando uno mira los procesos juveniles que hay y se da cuenta de que pocos de ellos llegan a la Liga Mayor, pues nosotros, todo el grupo, llegamos a la Liga Mayor. Y algunos eclosionaron, digamos, y llegaron fuerte, como el Ruso Quintanilla, el Chapín Martínez, el mismo Orlando Escobar, Chincuyita Dera. Y a mí me tocó irme para el Atlético Marte. Estaba en el Atlante Juvenil, me compré el Atlético Marte en la enorme cantidad de 300 colones de la época. Paso al Atlético Marte y llega don Hernán Carrasco como entrenador nuestro, después de haber hecho aquellas grandes hazañas con el Alianza, y comienza mi momento estelar, digamos. Salimos campeones 2 años consecutivos con el Atlético Marte. Yo destaqué y fui llamado a la selección
cuando la tenía todavía don Gregorio Bundio. Estuve ahí, jugué un partido contra Costa Rica, un partido amistoso, estuve dentro de la nómina porque antes, creo que siempre sigue la usanza, pero se mandaban una nómina de 40 jugadores, de los cuales el entrenador podía tomar mano y llamar a los que él creyera conveniente. Y entonces estuve ahí, faltando unos par de meses, un mes y medio para el campeonato. En San Miguel me lesioné y la realidad es que fue amargo, fue tan determinante como para que me sintiera mal, pero no pude asistir a ese mundial. Con don Hernán Carrasco, que ya había tomado el equipo, yo era, digamos, uno de sus favoritos por la cuestión, pienso yo, cultural, en el sentido táctico. Entonces los jugadores los preparan para que rindan suficiente dentro del aspecto físico, no solo lo suficiente, sino que óptimamente, para que tengan buena técnica, pero por sobre todo que se adapten a las cuestiones tácticas. Y yo tenía esa facilidad para seguir instrucciones, pues, y el futbolista a menudo se ve presionado y su entrenador le da órdenes que tiene que cumplir, en las cuales él muchas veces no puede tomar la iniciativa y dejarse ir solo por inercia o por pura iniciativa personal, esas aventuras personales le llamo yo, sino que uno tiene que someterse a un libreto. Y entonces, jugando como puntero derecho, obviamente mi labor era de atacar. Podía ser a cuestiones defensivas, pero lo primordial es para lo que uno está posicionado dentro de la cancha. Entonces, sí, vi bastante con amargura cuando fue el torneo del 70, pero igual lo disfruté. Paralelamente nació mi primer hijo y eso fue una compensación emocional enorme, la cual pues después de todo, digo, no me perdí el nacimiento de él, de estar ahí pendiente de lo que pasara, y entonces eso fue gratificante para mí. Cuando llega el momento de su retiro, don Manuel, usted se dedica al periodismo deportivo. ¿Cuál es su primer mundial que ya usted cubre como periodista especializado en el fútbol? Ese fue el año 90, ¿verdad? Yo comencé, no, el 86, el año 86. Por cierto, había una revista que se llamaba TV Guía, algo así. Y entonces me buscaron para hacer la revista con respecto al año 86, que fue precisamente el que ganó Argentina en México 86. Yo comencé un año antes, justamente con las eliminatorias para ese mundial, y estuve en el diario de hoy, me llevaron, y paralelamente estaba estudiando psicología, ya estaba por graduarme, y sucedió que era obvio que si me metía al periodismo tenía que ser el periodismo deportivo, por todo ese bagaje, por todo ese conocimiento, y porque mis ímpetus hacia allí apuntaban. Ese año 86 fue el periplo en el cual reinó Maradona, que metió el gol con la mano y eludió a cuanto jugador inglés se le presentaba, pero fue tan bonito, tan plausible, en el sentido de que dejó recuerdos imborrables para la posteridad. ¿Cómo se prepara un periodista especializado para una Copa del Mundo? ¿Es similar a nuestra liga? ¿Es similar a una final del fútbol salvadoreño? ¿O tiene otro nivel de complejidad y de disciplina para poder estar listo a escribir, que ha sido siempre uno de sus mayores características en el periodismo especializado? Lo que pasa es que, a mi modo de ver,
el campeonato mundial es el baile de gala, es el culmen del fútbol, ¿verdad? Donde llega lo más granado, donde llega lo mejor. Y uno siempre está a la expectativa, pero por sobre todo tiene que estar al tanto de cómo se han ido desarrollando todo ese proceso eliminatorio, en las condiciones que llegan los equipos, las figuras dominantes, las tácticas que emplean, la manera como ellos fueron eliminando o clasificando mediante superar a los adversarios más connotados. Y entonces uno, obviamente, la preparación tiene que ser intensa, porque la idea es dar lo mejor de sí hacia los lectores. Y entonces ese año 86, pero un año antes, recuerdo que el entrenador de la selección nacional era Juan Cuartarone, que se eliminaron contra Honduras. Honduras nos sacó del torneo. 4 años antes habíamos tenido ese periplo extraordinario en el cual se clasificó en Tegucigalpa para el Mundial de España. Pero ya para entonces siempre estaba el remanente de los grandes jugadores, pero Honduras también tenía un equipazo y ellos lograron, no ganaron, nos eliminaron. Como consecuencia, siempre que pasa estas situaciones, el fútbol, en cuanto a asistencia de aficionados, viene a menos. Pero sí nos dedicamos intensamente a cubrir aquellos partidos en el cual los alemanes siempre brillaron, muy diferente a estos últimos 2 campeonatos en que ellos han venido a menos, y tiene que ser una debacle, pero ellos no lo toman propiamente como un fracaso, sino como un recomenzar, y son bien ordenados y no toman decisiones a la ligera, en la cual echan al entrenador como primera medida. Y entonces sí recuerdo ese campeonato mundial y las grandes figuras que llegaron, ¿verdad? Los grandes equipos, España, Bélgica, Uruguay, Brasil, que fue también un digno rival, y después Argentina, ¿verdad? Que fue la que quedó campeona con aquel equipo en el cual brillaban Maradona, Valdano, el Tata Brown, ¿verdad? Y grandes jugadores. ¿Conserva las libretas, los cuadernos de esas coberturas mundialistas, don Manuel? Para entonces uno tenía eso. Con el tiempo eso fue sustituido por la computadora. Yo siempre fui neófito para esas cosas. En realidad confiaba mucho en mi memoria, pero también como herramienta de consulta, las computadoras siempre las utilicé. Recuerdo que en una oportunidad fui a cubrir un partido a Houston con la selección nacional y me dieron una computadora en el diario que era un desastre. Y de pronto uno de periodista se ve metido, se ve inmerso en un montón de complicaciones, ¿verdad? Y en esa época no habían tales de redes sociales ni de esas cosas. Hoy es tan fácil que uno en el teléfono anda cámara, anda máquina de escribir, anda micrófono, video, todo en un teléfono. Y en esa época todas las cosas eran grandiosas, porque, por ejemplo, las computadoras eran grandotas, las cámaras eran complicadas. Hoy uno, obviamente, para las actividades que son de mucho movimiento en el área deportiva, tiene que dosificarse y llegar a la conclusión que se necesita siempre una cámara sofisticada. Pero para conferencias de prensa, para entrevistas y para todo eso, un teléfono es ideal. Y entonces, en Houston, me veo en el problema de que no hallaba cómo hacer. Pero unos muchachos migueleños sabían de computación, llegaron y me ayudaron, pero al final de cuentas no sucedió. Y hubo uno que ya trabajaba en lo que era nuestra competencia, ¿verdad?
que era el gráfico, Carlitos Vides, un tipazo, y le digo, Carlitos, miren el problema que me veo metido. Y me dice, no, don Meme, yo le ayudo. Y somos una tribu, una comunidad, y entre todos nos ayudamos, y así pude solventar el problema. En otra oportunidad fui a cubrir el partido que el Firpo jugó contra la Juventus. Fue en Los Ángeles, en el Coliseo. Y yo lo cuento esto a manera de anécdota, porque yo tenía que venirme de Los Ángeles en la noche en el último avión que salía de Los Ángeles para San Salvador. Y venía con el rollo de las fotos que tomó Flavio Villacorta, no para que saliera al día siguiente, sino que para que saliera al otro día. O sea, que si jugaron lunes tenía que salir para miércoles, ¿verdad? Para entonces ya todos sabían cómo había quedado, quiénes habían metido los goles, y fue una carrera contra el tiempo. Me estaban esperando a la salida del estadio, y sobre la marcha iba oyendo a ver cómo se desarrollaban los últimos momentos, que por cierto, una de las grandes hazañas del Firpo, que le ganó a la Juventus en los penales, con una noche excelsa de Carlitos Rivera, el famoso Carlanga. Y cuando vine, ya se revelaron las fotos y todo, ¿verdad? Pero también los mismos lectores estaban acostumbrados a esa situación, ¿verdad? Hoy lo vemos como irrisorio, pero en ese momento fue tan determinante en el sentido de que pude venir y llevar eso como, no como una primicia, pero sí como una entrega para nuestros lectores, ¿verdad? Después del Mundial de México 86 llegaría Italia 90, Estados Unidos 1994. Usted ha viajado mucho hacia el país norteamericano. ¿Pudo presenciar algún partido en directo, en vivo, en el Mundial del 94? Hay algo bien importante en los periódicos. Están los reporteros, están los fotógrafos y está el editor. Y el editor se vuelve palaciego. Uno tiene que quedarse esperando que le manden todos los insumos, toda la información, uno clasificarla, muchas veces volver a redactarla, otras veces corregirla, en mínimas ocasiones dejarlo como está, de acuerdo a la capacidad o al poder de redacción y de ortografía que tenga la persona que uno ha enviado. Entonces, el año 90, yo estaba trabajando, sí estaba todavía en La Noticia, se llamaba. Yo me quejaba en el Diario de Hoy porque en esa época el deporte era la cenicienta de los periódicos. Cuando llegaba un anuncio de última hora, así fuera el mejor reportaje, la mejor nota deportiva, la quitaban por poner el anuncio. Entonces, entonces nosotros logramos que se respetara eso y que lo pusieran en otra parte, en otra sección. Pero siempre era bien difícil. Y entonces le digo yo a un gran amigo, Roberto Flores Pinto, que era el jefe de deportes de la prensa gráfica, le digo, qué deplorable es que muchas veces uno tiene las notas ya estructuradas, ya listas, y le dice, no, eso no va. El gran problema es que pierde vigencia, y sacarlo al otro día ya no tiene razón de ser. Y ese esfuerzo muchas veces quedaba truncado. Y entonces le digo, Roberto, me pasa esto. Viene el terremoto del 86, y en gran sigilo estaba la prensa gráfica para sacar un periódico que se llamaba La Noticia, ¿de acuerdo? El famoso bombón de La Noticia. Y entonces llega y me dice, Manuelito, vengo a decirle que después de ser sacristán, quiero que sea cardenal. Le digo, ¿y eso qué es? No, usted se queja porque tanto trabajo que hace no se lo publica. Pues allí le va a hacer falta porque espacio va a tener de sobra.
así pasé a la noticia, donde cumplimos un ciclo, yo le llamo glorioso, en el sentido de que le di rienda suelta a todas mis capacidades en el sentido de publicar cosas que no se podían publicar hasta entonces. Y lo que hice fue una serie de columnas, serie de secciones en las cuales yo le ponía mi nombre, y eso fue la base precisamente para lo que fue con los años El Corazón Futbolero, que es el libro, digamos, mi realización como periodista. Y entonces tenía el niño en el deporte, la mujer en el deporte, la empresa en el deporte. El deporte es así. Me recuerdo que tenía una columna jocosa que se llamaba El Telefonito, sí, que me creó no pocos problemas, porque siempre hay gente que sí, pues sí, protesta cuando se les señala algo. Y una de las más emblemáticas fue la silla eléctrica. Y entonces decía, cuando algún aficionado, cuando algún dirigente, cuando un jugador incurría en un hecho que fuera no execrable propiamente, pero sí que fuera negativo, pero con bastante gravedad, digamos, lo ponían en la silla eléctrica. Dice, ahora van los voltios para ellos por haber hecho tal y tal cosa. Y entonces fui durante 10 años casi el editor de la noticia, hasta que cerró por cuestiones de pleitos entre los dueños y eso, ¿verdad? Cuando en el mejor momento que estaba el periódico. Entonces me quedé como columnista en la prensa gráfica. Y tuve casi un año, cuando de pronto me llamó un periodista que usted tiene que conocerlo bien, que ya falleció, Lafit Fernández, don periodista, un hombre, un intelectual de altos vuelos, y me llamó para que fuera al periódico Más, que comenzaba. Llegué yo para escribir para la segunda edición. La primera edición inauguraron todo, y llego yo en la tarde y le digo, ¿cuándo comienzo? Y de una vez, ¿verdad? De inmediato. Y así fue como estuve en el periódico Más casi 20 años. Importante, con don Lafit fuimos compañeros en Radio 102.9. Él llegó a una etapa a la mesa editorial. Yo tenía ya un espacio, un programa de seguridad, el primero que se desarrollaba en América Latina, y él fue parte también de esa comité editorial que supervisaba el trabajo. Don Manuel, en este paso por el deporte, y considerando que las columnas siempre ha sido una de sus especialidades, ¿cómo trabaja usted una columna? Porque hay un número determinado de palabras, y en una final de una Copa del Mundo como la de ayer hay tanto que escribir, pero ¿cuál es el énfasis que usted tiene que tener en ese momento para plasmar en una cantidad limitada de palabras tanta emoción? Bueno, yo siento que cuando uno escribe también tiene una especie de reflejos condicionados, que hay algo que le dice a uno dónde comenzar, casi como en las cuestiones del teatro, de los cuentos, ¿verdad? Que primero se plantea la situación, luego se desarrolla, digamos, el cuerpo de la noticia para rematar con algo que en realidad deja al lector expectante. Qué bueno estuvo esto. Para mí fue tan plausible durante toda esa época ver el periódico llegó a ser el de mayor circulación en el país. Ir al Seguro Social, ir a la calle y todo, y era una satisfacción tan grande ver a la gente que estaba leyendo lo que uno había escrito, ¿verdad? Y ver la reacción humana ante lo que uno hace. Pienso que eso digamos que escribir columnas ya es el sumum, es casi como una realización para el periodista, porque no es fácil, ¿verdad? Lleva una serie de elementos, y 2 o 3 columnas que uno escriba, si no satisface la gula, las necesidades del lector, prácticamente ya no sigue, pues, porque en cambio
se vuelve casi como un vicio ver aquello que es su opinión personal, lo que yo pienso de eso. Y en el caso de ayer, por ejemplo, lo principal es que Argentina ganó, ¿verdad? Después, ¿cómo es que ganó? Y posteriormente las repercusiones que va a tener eso, ¿verdad? Gracias, licenciado Manuel Cañadas, por este primer segmento. Nos ha llevado en un rápido recorrido en toda esta historia del periodismo deportivo y de los periódicos deportivos que han surgido en nuestro país. Al regresar conoceremos y vamos a provocar un poco al periodista deportivo, al conocedor, al experto, sobre ese gran dilema: ¿quién es el mejor para el licenciado Manuel Cañadas? Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Lunes 19 de diciembre del año 2022. Nuevamente un saludo para toda la comunidad argentina residente en nuestro país por ese tercer campeonato mundial de fútbol conquistado ayer en Qatar. De igual manera para todos nuestros cibernautas que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, también que lo disfruten. Además, enviamos un fraterno saludo a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional con la señal Antenita de Conejo, a nuestros televidentes en cable, Tigo, Claro, nuestras multiplataformas de redes sociales, y quiero enviar un saludo muy especial a don Felipe Sánchez, un televidente que siempre está cada noche pendiente de cada una de nuestras ediciones. Y sin duda, ahora que tiene a un ex compañero acá en el set, el licenciado Manuel Cañadas, pues creo que ha de estar recordando también los momentos que usted vivió en uno de estos periódicos donde trabajó por muchos años. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, don Felipe Sánchez. Licenciado Manuel Cañadas, siempre cuando llegan los mundiales surgen las figuras, los que escriben las grandes páginas de la historia. Lionel Andrés Messi se corona campeón del mundo por primera y única vez, porque ayer una de las situaciones que nos deja es que lo que se esperaba, su despedida de la selección argentina, ha hecho una pausa y ha dicho que quiere continuar defendiendo el campeonato. Por supuesto que él ha de ser consciente que la edad posiblemente no le va a alcanzar para llegar a la próxima Copa del Mundo, pero ¿cómo vio el desempeño de Lionel Andrés Messi en esta Copa del Mundo Qatar 2022? Bueno, primero un saludo para Felipe, ¿verdad? Que el cariño siempre está latente, está ahí nomás, pues, porque cuando estamos dentro de una cofradía, como es el periodismo deportivo, todos nos conocemos, todos somos buenos amigos, nos auxiliamos, pero por sobre todo tenemos esa plena conciencia, ¿verdad? Que somos parte de una, como digo, de una cofradía. Messi fue, digamos, su culminación ayer en cuanto a resultados, ¿verdad? Porque todo el mundo le venía cuestionando que por qué un campeonato mundial no lo había ganado como lo habían ganado los antecesores ilustres que él tuvo, que fueron Pelé y Maradona, ¿verdad? Porque ellos en realidad han sido los reyes, para satisfacción nuestra, latinoamericanos. Pero Messi ayer tuvo, durante todo este campeonato, un rol protagónico, pero diferente al que ha tenido anteriormente. Y anteriormente era tan evidente su ímpetu, su manera de jugar, de ir para adentro, a veces en aventuras personales que casi siempre eran fructíferas. Pero ayer se tiró atrás como un director de orquesta, habilitó a sus compañeros que estaban mejor ubicados, abriendo espacios que la mayoría no mira, porque en el fútbol hacer las cosas sencillas es la cosa más difícil. Y uno cuando mira a los cracks, a los grandes jugadores, ¿verdad? Y que
con un solo toque pueden habilitar a quien dejar con el arco a placer a un compañero, como sucedió con Messi en el partido que jugaron contra Polonia, creo que fue, que metió una pelota en profundidad, en profundidad en medio de dos defensas, pero casi como, digamos, de una manera como que si fuera un cirujano que encuentra esa brecha para poder entrar. Y entonces Messi ayer fue eso, pero sobre todo a una edad en la cual se es abuelo en el fútbol, porque hay que decirlo, los 35 años, corrió y corrió, le puso ganas, pero también uno tiene que entender que el futbolista cuando ya está mayor, su experiencia, su bagaje de conocimientos, le dicta a cuál pelota ir y a cuáles no ir. Uno nunca va a ver a un veterano que va a marcar, por ejemplo, a las orillas, porque sabe que se va a regalar. Juan Cuarterón es un gran entrenador que yo tuve, que ya falleció, pero que yo lo adoraba. Decía, hay que toquen la pelota lo que quieran, si para meter un gol tienen que pasar por aquí, ¿verdad? Entonces ahí puede pasar toda la tarde haciendo eso, ¿verdad? Pero nosotros acá lo vamos a esperar. Y entonces Messi, por ejemplo, ayer es tan agradable ver que un compañero está en problema y él siempre estaba desmarcado, siempre estaba en el espacio a las espaldas de sus marcadores, porque ese bagaje se lo va dando la experiencia. Pero en el caso de él, siendo un genio del fútbol, como que esas cosas ya nació aprendido con esas cosas. Y ayer sí, a mí me encantó verlo, ¿verdad? Y cuando yo hago una comparación siempre, y que digo que los cracks son como la luciérnaga, alumbran más intensamente cuando todo oscurece a su alrededor. Cuando la cosa está difícil, ellos piden la pelota, la ponen contra el suelo, la administran con criterio, la habilitan al compañero que está mejor ubicado, ¿verdad? Y muchas veces hasta los mismos espectadores se quedan sorprendidos de que mejor el jugador que estaba dentro de la cancha vio esos espacios y no uno que está desde la grada. Licenciado Manuel Cañadas, usted me lleva una gran ventaja. Vio jugar a Edson Arantes do Nascimento Pelé. Incluso me imagino que estuvo en el estadio Flor Blanca cuando vienen a jugar contra los Albos de la Alianza. Pero Pelé, Maradona, Messi están en ese sitial de honor también en esa disputa de quién ha sido el mejor de todos los tiempos. Bueno, yo tuve la dicha, el honor de haber jugado contra Pelé y de haberlo marcado. Fuimos a jugar y en una noche esplendorosa de Atlético Marte quedamos empatados 1-1 con el Santos. Pelé venía de ser campeón mundial, tricampeón mundial, y nosotros fuimos, en esa época el estadio de Panamá se llamaba Estadio de la Revolución, o se llama Rommel Fernández, en honor a un futbolista panameño de altos vuelos que falleció en un accidente en España. Y entonces comenzamos el partido, estábamos perdiendo 1-0 a los primeros minutos, y un compañero nuestro que iba de refuerzo, Luis César Condomí, se desgarró, y don Hernán Carrasco se dirigió a mí y me dijo: ven para acá, vas a entrar a jugar, pero la verdad es que no vas a jugar, lo que vas a hacer va a ser marcar a Pelé. Cuando tengas la pelota, dásela a tu compañero que esté mejor ubicado, pero tu misión va a ser no permitir que le agarre la pelota. Yo tenía 21, 22 años con unos deseos de figurar. ¿Como delantero? No, es que yo no entré como delantero. Yo entré, digamos, como un comodín. Entonces yo iba a ir a marcar a Pelé exclusivamente, y cuando yo entré, él se dio cuenta que su nueva pareja de baile iba con ganas de meter la suela y de figurar y todo eso. Entonces, en una jugada incluso llegué al colmo, casi ridículo,
de que le hicieron un saque de banda, él le iba a pechar y yo me tiré en palomita para quitársela. Entonces, él venía, digamos, en una gira mundial, cansado de estar en hoteles, jugar tanto. Entonces yo lo que hacía era evitar, cuando le hacían el pase, yo lo anticipaba. Y obviamente le molestó, ¿verdad? Me tiró 2, 3 patadas, me dijo un montón de cosas que no puedo decir, pero ya no pudo él maniobrar, ¿verdad? Yo creo que para los espectadores tiene que haber sido bien duro ver que su máxima estrella no lo dejaban jugar, pero para mí fue una de las realizaciones más grandes que yo tuve, ¿verdad? Como defensa, pues, y empatamos 1-1. A partir de ahí estuvimos a punto de ganarle, porque teníamos un delantero, el Nilson Franco, brasileño, que era un genio también. Él metió el empate y después estuvo el gane cerca, pero a Pelé sí tuve la dicha, pues, de jugar contra él. Pues son los regalos que nos da el fútbol a los que jugamos, ¿verdad? Después vi a Maradona también, he visto a Messi, pero al hablar de quién es el mejor, cada uno ha sido el mejor en su época. Pero sí puedo decir que Pelé fue el más completo, porque el futbolista no solo es con los pies, no solo es con el cerebro, también la cabeza, así físicamente. Y Pelé cabeceando era un portento. Tal es así que cuando el Mundial del año 70 estaban 1-0, estaban perdiendo, y viene Pelé y le hacen un centro, no, creo que es Rivellino, y saltó y le sacó medio cuerpo a uno de los jugadores más altos de los italianos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, hacía jugadas que yo nunca le vi a Maradona ni a Messi. Por ejemplo, hacer paredes con el cuerpo del rival. Le tiraba la pelota que le pegara y cuando quedaba salía con ella. Esas cosas son inauditas, pues, en el fútbol. Es casi arriesgarse a tirarle la pelota que lo agarre, pero como lo hacía de una manera tan sorpresiva que lograba superarlo, ¿verdad? Entonces, y aparte que ganó 3 mundiales. Estamos nosotros acá celebrando y entusiasmados porque Messi ganó un mundial, Pelé ganó 3, ¿verdad? Pero en el ámbito actual, en estos momentos, Messi es lo más grandioso que hay, ¿verdad? A pesar de que tiene 35 años y jugó contra un montón de jóvenes que tienen edad de que podían ser sus hijos. Don Manuel, ¿se cumplen las expectativas en el Mundial de Qatar 2022? Habían muchas dudas, había incertidumbre por aspectos comerciales, por aspectos de ingresos para la Copa del Mundo, de la conducta de los turistas en los escenarios deportivos, pero ha finalizado el Mundial con una fiesta del fútbol, con grandes escenarios, pero desde la óptica del periodismo deportivo y su análisis que es más integral, ¿cree que se cumplen las expectativas? Bueno, hay un dicho: poderoso caballero es don dinero. El hecho de tener bastante dinero, de tantos recursos, hace que también las cuestiones humanas sean más factibles. Vaya, en el caso de la seguridad, ¿verdad? Entonces no van a poner 3, 4 personas para cuidar a una delegación, por decir algo. Estamos en una época en que en los últimos tiempos ha amainado un poco lo de la cuestión del terrorismo, pero el miedo más grande es hacia ellos. Y entonces ver casi un ejército custodiando a los jugadores, las instalaciones, ver esos estadios que construyeron. Bueno, hay uno que hasta ya lo desarmaron, que es el estadio 974, que estaba constituido precisamente por 974 ¿cómo se llama? Furgones, contenedores, ¿verdad? Contenedores. Pero también 974 es el código de Qatar. Nosotros somos 503.
Ellos son 974, ¿verdad? Las coincidencias y las cosas bonitas que va dejando. Y entonces yo creo que fue grandioso el campeonato mundial, desde todo punto de vista. Las especulaciones giraban en torno a ver cómo sale, que es una sociedad cerrada, que no permiten esto. No, ellos se las arreglaron para hacer espacios donde los turistas podían disfrutar, pasarla bien, y de hecho lo han conseguido. Yo leí el caso de un muchacho periodista, no sé si es chileno o argentino, que llegó del centro de prensa para donde él estaba hospedado. Eran como, digamos, como media hora que tenía que caminar, y llegaba, y en el espacio que quedaba entre su centro de prensa y el hotel encontró unas personas que estaban ahí a la orilla de la calle, obviamente, y se dio cuenta que era gente potentada, y llegó y lo invitaron a pasar, y se dio cuenta de la cordialidad y de la calidad humana, esa hospitalidad de la gente, que no son nada de lo que nosotros pensábamos que podían haber ciertas resquemores con respecto a los occidentales, por decir algo. Y entonces sí cumplió con las expectativas. Licenciado Manuel Cañadas, se cierra la página del Mundial Qatar 2022. Argentina consigue el tricampeonato. Argentina 1978, el primer mundial que yo observé, vi coronarse campeón. México 86, como usted nos ha relatado esa historia, y ahora Qatar 2022. Se viene un mundial cercano, próximo a nuestro hemisferio, a nuestra Centroamérica. ¿Cómo ve el desarrollo de El Salvador? Cada Copa del Mundo que se aproxima dice, a esta sí va a ir El Salvador, y desde 1982 esa historia no llega, no se repite. Hemos observado cómo Nicaragua, como algunas islas del Caribe, han logrado trascender, avanzar en materia futbolera. ¿Cómo ve usted qué tenemos que hacer realmente para poder avanzar, para poder tener una posibilidad de competir, y sobre todo considerando que México, Estados Unidos y Canadá no estarán peleando una clasificación? Bueno, como decía Rubén Darío, aunque la patria sea chica, uno grande la sueña. Uno quisiera que las cosas se hicieran de mejor manera, pero por acá parece que tuvieran aplanado ese sentido de darse cuenta que toda cuestión humana tiene que tener una organización plena para poder conseguir resultados. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay una persona como don Hernán Carrasco, que desde que llegó al país el año 65, viene pregonando que la única manera de conseguir buenos resultados es preparando al futbolista desde las bases, desde la niñez. En otras partes le llaman divisiones inferiores, canteras, pero a formar al niño y no esperar a que hayan generaciones espontáneas como ha pasado acá. Entonces, todos los seres humanos tenemos aptitudes para determinada actividad, para determinada cosa. Si esas aptitudes como base anatomofisiológica se toma y sobre ellas se prepara y se va insistiendo en organizando, puliendo todas esas cosas, podemos conseguirlo, pero por acá eso no se hace. Solo son como asonadas, como momentos en particular, pero no de una manera organizada. Dice don Hernán que los argentinos nos llevan 70 años, porque desde hace 70 años ya estaban organizados los equipos grandes con reservas, desde los niños, le llaman ellas las divisiones inferiores, que son varias. Entonces los niños que van más destacados los van ascendiendo hasta llegar a un momento en que tienen que aspirar al primer equipo. Pero no todos pueden llegar. Cuando ya llegan,
los van diseminando por diferentes países o equipos. Y entonces acá, y yo tengo la idea que los equipos son los que tendrían que preparar a los jugadores, o sea, producir de lo que o preparar de lo que después se van a nutrir. Pero resulta que acá el mayor problema, primero, es el económico. Segundo, es la falta de visión de los dirigentes. Entonces estamos obsesionados con el día a día, con el resultado del domingo. Lo que queremos nosotros es que nuestro equipo gane, y de pronto aparece un cacique, yo así puedo llamar, pone el dinero, presenta su chequera y dice qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Sin ponerse a pensar que hay gente que se ha preparado para eso y que puede hacerlo de la mejor manera, pero como ellos son los, como dicen, el que tiene más saliva es el que traga más pinol, ¿verdad? Y eso sucede en nuestro medio. La generación de ustedes, de la cual también fue parte mi padre, luego la del Mundial de España 82, es una generación espontánea, nada de escuela. Sí. Ustedes jugaban en las canchas polvosas del Don Rúa, del Domingo Sabio. Piedra, polvo los acompañó en mucho del desarrollo de sus carreras. Mágico González, generación espontánea. ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no podemos observar en nuestra liga, en la primera división, en la segunda o en la tercera, otro futbolista similar a Jorge González? ¿Qué está sucediendo en nuestro fútbol? ¿Es la ausencia de las canchas? ¿Es el cierre de espacios? ¿Es que ya no observamos en las colonias jugar con metas de ladrillo o de cumbos a los niños, a los jóvenes? ¿Qué sucede, don Manuel? Uno podría esgrimir razones sociológicas que son perfectamente válidas. Por ejemplo, el hecho de la diáspora, toda esa migración. Ya los niños en nuestro país, muy pocos aspiran a jugar en la Liga Mayor. Ellos aspiran a irse para Estados Unidos. Y esa es una realidad tan palpable que todos los días la estamos viendo, ¿verdad? Con esas oleada de gente que emigra. Yo creo que va a haber un momento que vamos a tener más gente afuera que acá. Pero además de eso, ha incidido mucho las cuestiones tecnológicas. Un niño se compensa mejor jugando con una cuestión electrónica que yendo a las canchas, ¿verdad? Pero además de eso, los padres también, cuando está él en su formación, tienen miedo de que les pueda pasar algo. Y entonces así, yo trabajé durante muchos años en el Instituto Cervantes y el Liceo Salvadoreño. Y yo preparé un montón de jóvenes que tenían capacidades para poder jugar en la Liga Mayor. Pero sus padres, obviamente, optaron por otra cosa, porque no quisieron que estos niños fueran a sufrir las vicisitudes que pasan los jugadores. Nosotros tenemos equipos acá que se llaman profesionales, pero que sus jugadores no cobran, juegan con el estómago vacío, le llamo yo. Y entonces, ¿qué sentido tiene para un muchacho que ya está adulto ir a jugar fútbol y saber de que no va a recibir nada a cambio? Solamente está supeditado a la buena voluntad de que algún directivo de vez en cuando quiera compensarlo. Entonces, eso de que sean profesionales es bien complicado, porque no les dan en realidad su verdadera valer, pues, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que inciden, y definitivamente mientras tengamos esa mentalidad de no querer preparar a los niños, a los jóvenes, desde las bases, en función de sus aptitudes y aspiraciones por sobre todo, no vamos a conseguir mayor cosa. Entonces, tal vez podría venirse un milagro hoy que no va a estar México, Canadá y Estados Unidos, pero hay equipos, hay países que ya, Nicaragua, que era la cenicienta a nivel centroamericano, Belice, ya ellos, no, bueno, de hecho Nicaragua no ganó. Sí. Licenciado Manuel Cañadas, estamos finalizando el año 2022.
la gran familia del fútbol salvadoreño ha tenido bajas este año. Muchos duermen ya, dirigentes deportivos como Romeo Blanco, como el ingeniero Beto Torres, jugadores, periodistas deportivos. ¿Cuál es su mensaje en este cierre del año 2022 para toda la gran familia del fútbol salvadoreño, para toda la dirigencia, para los jugadores? Este mensaje desde un profesional de la psicología, desde un hombre que viene desde diferentes roles al servicio de la familia futbolera. Hay una realidad, los seres humanos nos la llevamos pensando en el mañana y no sabemos de la fragilidad que es la vida. Nosotros pensamos, hacemos planes como que si en realidad las cosas se van a dar al pie de la letra, ¿verdad? Yo he acuñado una frase que digo, nosotros hacemos planes mientras Dios se ríe, porque Él es quien decide. Y la vida es un misterio y un milagro en sí misma. Y entonces la vida está diseñada para que los mayores nos vayamos antes. Es deplorable cuando un joven pierde la vida por cuestiones imprudentes. Pero el mensaje más grande que les puedo dar es que tenemos que practicar uno de los preceptos más grandes y bíblicos, que son que amar los unos a los otros, no hacer a los demás lo que uno no quiere que le hagan a uno, el respeto, ¿verdad? Y dentro de este ámbito deportivo, que yo lo llamo que es como una familia, que es como una hermandad, de hecho yo con los que yo jugué, para mí, bueno, de hecho te considero mi sobrino, ¿verdad? Tengo varios sobrinos que me dicen tío, y yo me siento, ustedes lo saben, que me lleno de ternura. Chambita Mariona, César Elmer Acevedo, Joaquín Moreno, son parte de mi familia, porque el fútbol no solo me ayudó a tener amigos, sino que a poblar mi familia de más hermanos. Y entonces eso es una cuestión tan compensatoria emocionalmente, que uno le da gracias de haber estado en este ámbito y de poder aportar ideas, proyecciones y por sobre todo cariño. Si usted, amigo televidente y cibernauta, ha disfrutado este programa con los análisis, con los comentarios, con la sabiduría del licenciado Manuel Cañadas, usted puede sintonizarlo a diario. Tienen su propio espacio deportivo con sus grandes hermanos, compañeros de toda una vida, con un programa ya con 10 meses al aire, que cada día gana más adeptos, más fanáticos, más fans. ¿Cómo va el programa, licenciado Cañadas? Todo esto comenzó hace varios años, cuando yo dejé el periodismo escrito. Y entonces Quino Valencia se acercó a mí y me dijo de que si podíamos hacer un libro con todas mis experiencias. Lo logramos, y posteriormente que se editaron los libros, pasamos a tener este programa en el cual lo que nos da, más allá de las cuestiones materiales, es satisfacciones, y nos sentimos contentos porque estamos con Ramón Faguaga, el gran capitán, el último caudillo le llamo yo, Quino Valencia, que fue una figura de la Universidad del Independiente, y el Fausto Omar Vázquez, ¿verdad? Todos ellos coordinados por una persona que tiene una gran trayectoria como Kiki Iraeta, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos una comunión con nuestros escuchas, y la realidad es que ha ido eso creciendo, y eso nos llena de mucha satisfacción. 6 de la tarde, 106.9 del FM. 6 de la tarde, sí, ahí estamos. Y pueden llamarnos y podemos intercomunicarnos para poder no sacar soluciones, pero por lo menos para confraternizar. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Le deseo que Dios le bendiga, le guarde, le siga prosperando, y que sobre todo la salud sea un gran pilar en el año 2023. Eso es lo que uno le pide al director técnico, al maestro de la creación, ¿verdad? Que
que en realidad tengamos buena salud. Así, el licenciado Manuel Cañada, periodista, comunicador deportivo, ex seleccionado nacional, ex jugador de la primera división, psicólogo de profesión, con una serie de capacitaciones y formaciones especializadas en la psicología. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.